Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de un tema importante para todo lo que está ocurriendo en el mundo entero en cuanto a el gobierno mismo de Dios. Dios es autoridad y delega la autoridad en hombres en la tierra. Hay una conexión entre el cielo y la tierra a través de los gobernantes. Cada gobernante de un país debe tener una relación estrecha con Dios. Es el creador de las naciones del planeta Tierra y para cada nación Dios establece un gobernante que es una autoridad para dirigir o administrar en cuanto a las necesidades de una nación. Pero hay otra autoridad que también debemos conocer, como es la autoridad de la Iglesia. La Iglesia es una autoridad espiritual. Los gobernantes son autoridades en el mundo de lo natural para atender las necesidades en cuanto a lo material. Pero en lo espiritual está la Iglesia. Entonces hay una vinculación estrecha entre el cielo y la tierra, donde los protagonistas son la Iglesia, los gobernantes y Dios. Por eso el tema de hoy es que Dios bendice a los gobernantes por medio de la oración que hace la Iglesia cristiana. Hoy hablaremos de ello conforme a las enseñanzas de las Escrituras. La Biblia es la palabra que debe conocer cualquier persona en la tierra, porque es un manual de vida, es un manual para cada gobernante, es un manual para cada nación de la tierra. Así que debemos saber que hay un Dios que está vigilando cada nación y está atento a lo que hacen los gobernantes. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, vemos que Dios está sobre todas las cosas y Dios puso la iglesia para también estar sobre todas las cosas aquí en la tierra. Por eso la conexión está entre la iglesia y Dios y la iglesia. Y a través de la iglesia es que la tierra puede ser bendecida, empezando por los gobernantes de la tierra, desde el más alto grado hasta el menor grado, y toda la población de la tierra. Porque la iglesia tiene el poder, tiene la autoridad para parar cualquier desastre de la naturaleza, parar la violencia, parar cualquier cosa que haya en la tierra. Dice la palabra, si dos o tres se ponen de acuerdo en mi nombre, yo lo haré, para que mi Padre sea glorificado, fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Así que por eso Jesús dijo él mismo dijo, tomen mi nombre, usen mi nombre para tomar poder, para tomar autoridad, y es lo que la iglesia tiene que hacer. En cualquier cosa que el gobierno o las autoridades no puedan tomar cargo, si no pueden, si son rebasados en algún sentido, la iglesia es la que puede hacer, ¿no?, que un gobierno funcione bien aquí en la tierra. Por eso en la oración, para que Dios le dé autoridad, pero también sabiduría a los gobernantes de la tierra, para que puedan gobernar y administrar la tierra de manera equitativa, justa y muy administrativa. En el Antiguo Testamento, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, Dios caminaba con el profeta. Dios tenía sus propios profetas aquí en la tierra para ayudar al rey. Los reyes de la consejeros. Tierra eran consejeros. Los profetas eran los consejeros del rey. Así que cuando el rey necesitaba saber acerca del futuro, de lo que podría suceder cuando entraba a una batalla, en una guerra declarada con otras naciones, tenía que consultar con Dios, porque el rey quería saber si esa batalla podría ser de victoria o de derrota. Entonces, el profeta era quien se comunicaba con el cielo, se comunicaba con Dios. Y el rey no podía invadir el oficio de profeta.
El profeta era la comunicación directa de la tierra al cielo, y a través del profeta, que era un consejero espiritual, el rey tomaba decisiones. Hoy en día, la figura del profeta es la iglesia cristiana. Dios tiene repartida la iglesia en todas las naciones de la tierra para ayudar a los gobernantes. Hay pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros que están en cada ciudad, en cada nación de la tierra, con el propósito de colaborar con los que han puesto Dios como autoridad. Y las autoridades deben consultar con Dios a través de los profetas, que es la iglesia. La iglesia es la voz profética de Dios. Son enseñanzas que están registradas en la Biblia. Tenemos que conocer acerca de las autoridades. Podemos ir a Romanos capítulo 13, estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando del tiempo de la iglesia cristiana. El Espíritu Santo, usando la vida del apóstol Pablo, está hablando de las autoridades terrenales que Dios estableció, como son los gobernantes. Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La Biblia nos enseña que las autoridades son puestas por Dios. Las autoridades de México, las autoridades de Guatemala, las autoridades de Estados Unidos, las autoridades de Rusia, las autoridades de China, las autoridades de cualquier nación. Dios establece gobernantes como autoridades para dirigir o administrar en la necesidad de una nación. Y dice la Biblia en el versículo 4, porque es servidor de Dios. O sea que el gobernante, la autoridad, es un servidor de Dios para el bien de la gente. O sea que esto es lo que representa el término política. Política es servir, es ayudar a la gente. Entonces, por eso se les conoce como los políticos. Así que son servidores de Dios. Este concepto es importante entenderlo. Todo gobernante, toda autoridad en la tierra es un servidor de Dios. Y Dios quiere ayudar a la gente. Dios quiere que la gente en la tierra viva en las bendiciones del cielo. Bendiciones materiales, trabajo, salario, alimento o comida, protección, porque hay un diablo en la tierra que es un ladrón y trata de robar las bendiciones del cielo. Así que Dios da protección, y para eso Dios establece la figura del gobernante para trabajar en estos aspectos de la vida de una nación en cuanto a ejercer esa autoridad. Y dice aquí el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, o sea, aquí habla ya de la seguridad que se tiene en una ciudad, en una nación, porque ellos establecen la justicia. Dice aquí, lleva la espada, pues él es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por eso tenemos tribunales, cortes en la tierra, tenemos jueces, tenemos fiscales, abogados, etcétera, todo lo que hoy se maneja para hacer justicia cuando hay un delito. Todo esto está registrado en la Biblia, pero cada gobernante, cada autoridad debe responder a Dios en cuanto a su comportamiento.
Así que necesitamos por eso conocer acerca de lo que Dios establece en cuanto al gobierno aquí en la tierra. Sí, por eso Dios pone y Dios también quita, ¿no?, las autoridades como Él le plazca, ¿no? Porque una autoridad tiene que ser, tiene que administrar bien, ¿no? Administrar con justicia, ser equitativo. Por ejemplo, no se puede un gobernante que no esté aplicando, por ejemplo, la justicia, que se haya corrompido, porque la corrompido. Corrupción tiene que ver con la naturaleza humana. Todo ser humano ya nace en la naturaleza propia de Adán. Adán, cuando pecó, entró la corrupción al ser humano. Entonces, esa corrupción se va incrementando. Y donde una persona tiene la oportunidad de tener poder y los recursos económicos, si esa persona no camina en el temor a Dios, entonces la codicia, la avaricia lo va a dominar y la corrupción estará a la orden del día, como lo estamos viendo en muchos gobiernos en la tierra. Y por eso Dios pone límites en las autoridades, ¿no? Sí. Por eso algunos no pueden terminar su tiempo de gobernancia por lo mismo, porque Dios es quien pone y quien quita autoridades como Él le plazca. Y si alguien no está ayudando al pueblo como se debe, entonces Dios lo remueve de su cargo y pone a otra persona. Sí, tenemos el ejemplo de un rey, el primer imperio mundial que registra la Biblia. Hubo un rey que tuvo un sueño. Dios puso ese sueño en el rey para que viera hacia el futuro todos los reinos que vendrían hasta el tiempo de hoy, siglo XXI. Ese rey se llamó Nabucodonosor y Dios puso este sueño para ver las naciones del futuro. Pero este rey se enorgulleció, tenía tanto poder, tenía tantas riquezas, que se creyó Dios y creyó que todo lo que él había logrado había sido por su propia capacidad, por su propio esfuerzo. Así que él dijo, todo esto es porque yo lo he hecho. Entonces Dios le tuvo que llamar la atención, porque él es un servidor de Dios. El rey es un servidor de Dios. Entonces Dios se acercó y mandó al profeta para decirle, viene juicio sobre tu vida, sobre tu reino. Y entonces 7 años fueron de juicio. Y en esos 7 años, este rey, que se creyó con mucha sabiduría y mucho poder, Dios lo puso como un animal. Dice la Biblia, 7 años estuvo con pérdida de razón o pérdida de entendimiento, y entonces Dios le dijo, tu castigo será temporal. Después de los 7 años te volveré a dar el razonamiento, el entendimiento de tu mente y la posición de tu reino, para que entiendas que soy yo, dijo Dios, el que gobierna sobre ti. Sobre todo gobierno está el gobierno de Dios. Cuando Nabucodonosor salió de los 7 años después de este castigo, reconoció entonces que el que gobernaba no era él, era el Dios Altísimo. Sí. Podemos leer lo que está registrado en Daniel 4:17. Son las palabras dichas por el rey Nabucodonosor después del juicio. Bueno, ahí dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Aquí está la palabra escrita en el libro profético de Daniel acerca de la delegación de la autoridad.
Dios es autoridad y delega la autoridad en los hombres para que gobiernen aquí en la tierra. Sí, ahí hay algo muy importante, porque bueno, esta parte de la Biblia fue escrito en arameo y se cree fue el mismo rey Nabucodonosor quien escribió Daniel 4, donde él da el relato, ¿no?, de cómo él vio un sueño, ¿no?, donde vio un árbol muy grande, que al final bajaron los vigilantes, ¿no?, y cortaron el árbol en algún punto, ¿no? Mas sin embargo dejaron la cepa del árbol en la raíz, la dejaron lista, ¿no? Entonces por eso todo árbol que cortas de esa manera vuelve a crecer. Vuelve a crecer. Y eso fue lo que pasó, por eso la sentencia fue 7 años vas a estar como una bestia, ahora sí te vas a apartar del reino, vas a estar 7 años viviendo. Comiendo de la hierba o del zacate. Como un buey, como una bestia. Así es. Y hasta que reconozcas que es el Altísimo o Dios mismo el que tiene la potestad o el gobierno sobre todos los reyes de la tierra. Y eso fue lo que pasó. Al final el rey recapacitó y reconoció a Dios. Pero el juicio empezó cuando él empezó con orgullo. Y por eso vino el juicio. Pero algo que quiero resaltar en este versículo es que dice dos cosas muy interesantes. Dice la sentencia tiene que ver con una querella, ¿no?, una acusación que es recibido por el juez y entonces está dictando sentencia. Y en este caso dice es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. Los vigilantes que se refiere aquí en la Biblia habla de los ángeles de Dios, y los santos pues son los que han orado al Señor. Así es. Entonces, lo cual quiere decir... Para el tiempo de hoy representa la iglesia. Sí, y lo cual quiere decir lo siguiente, ¿no? Trabajamos junto con los ángeles. Así es. Entonces, allá en el cielo hay una corte celestial. Sí. Toda oración es procesada, los ángeles la llevan al cielo. A la corte de Dios. Y cuando hay acumulación de oraciones o peticiones, entonces el rey, que aquí en este caso es el juez, Dios Padre, y a la diestra está Jesucristo, y el Padre es el que da la sentencia, y los ángeles son las que la escriben prácticamente, o el Padre la escribe, y entonces la envían de vuelta ya con la resolución del juez. Entonces por eso los ángeles, como en el caso de Jacob en Betel, suben y bajan, y eso es lo que hacen los ángeles, suben, llevan nuestras oraciones, nuestras plegarias, llevan nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y ya cuando el juez da una sentencia, regresan entonces con el decreto. Y esto fue lo que le pasó aquí al rey Nabucodonosor. Esto quiere decir que Israel en algún momento clamó al Señor, porque el rey Nabucodonosor tomó Jerusalén, terminó con la ciudad, terminó con el templo en el año 586 antes de Cristo. Y destruyó lo del templo y saqueó el templo, porque habían muchas cosas preciosas, estaban todos los elementos de oro, de plata, con los que se construyó el templo en Jerusalén. Y como era codicioso y ambicioso, se llevó toda la plata y todo el oro a Babilonia. Sí, lo hizo de una manera déspota, muy sanguinaria. Al rey le quitó los ojos y después lo mató. Y así, o sea, hizo bastantes atrocidades sobre el pueblo judío. Por eso el pueblo judío clamó a Dios. Y en algún momento Dios escuchó su oración, porque dice que ya cuando vino el ángel, vino con el decreto ya al rey, y ese fue el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, ya con la sentencia de los santos, que los vigilantes bajaron del cielo. Tuvo que venir una situación angustiosa para el pueblo de Israel, para que Israel empezara a clamar a Dios. Está registrado en la Biblia, es la naturaleza propia del ser humano. Nosotros tenemos que entrar en crisis, entrar a un problema, ya sea en nuestro cuerpo, en enfermedad o cualquier situación económica, para entonces empezar a clamar a Dios. El pueblo de Israel
clamó a Dios en medio de su angustia. La Biblia, que es un libro de enseñanza, lo registra en el libro de Oseas. Allí dice la Escritura, en su angustia, dice Dios, me buscarán. El pueblo de Israel, cuando fue atacado por Babilonia y fue destruido el templo, tuvieron que clamar a Dios. Dios es Dios de santidad, y el problema con el pueblo de Israel es que se contaminaron con la idolatría de otras naciones. No quisieron oír a los profetas. Los profetas predicaban arrepentimiento y no se querían arrepentir. Dios dijo al pueblo de Israel, les he mandado profetas desde temprano y sin cesar, y no se han querido arrepentir. Por eso vino el castigo de 70 años en Babilonia al pueblo de Israel. Si hay un pueblo de enseñanza de cómo obra Dios, es el pueblo de Israel hasta el tiempo de ahora. Hoy estamos en el tiempo de la iglesia cristiana, porque la iglesia nace de las promesas que Dios estableció en Abraham. De Abraham nace Israel. De Israel Dios establece el linaje del rey David, y del rey David nace Jesucristo, y de Jesucristo nacemos nosotros, los cristianos, la iglesia cristiana. Así que debemos saber nuestra herencia, y debemos saber que Dios dejó su palabra, las Escrituras, para que la estudiemos y sepamos cómo Dios se ha movido a través del tiempo. Tiempo pasado, se mueve hoy, tiempo presente, y se seguirá moviendo hacia el futuro, porque Dios no cambia. Por eso tenemos que escudriñar de las Escrituras. El cielo se conecta con la tierra por medio de la oración, y la oración a veces tiene que suceder cuando estamos en problemas, cuando estamos enfermos, cuando estamos en una crisis en el matrimonio, cuando tenemos problemas los padres con los hijos, cuando tenemos problemas en cuanto al empleo, cuando no tenemos dinero para comer. Entonces clamamos a Dios, y Dios inmediatamente responde, porque Dios es Dios dador. Él es el único que nos puede dar. Así que Dios trabaja para darnos a través de los gobernantes, pero si los gobernantes fallan, entonces tenemos que incrementar la oración, y es el trabajo de la iglesia. La iglesia tiene que orar por las autoridades, para que las autoridades cumplan su función de ser servidores de Dios, que las autoridades no caigan en corrupción, que las autoridades no se desvíen ni a derecha ni a izquierda, que las autoridades caminen en el temor a Dios. La Biblia habla para los tiempos que estamos viviendo. Esto es necesario conocerlo, porque hay muchos problemas en el planeta Tierra, hay una convulsión general, los cambios en el clima lo estamos conociendo, climas extremos, pero todo ello es por el pecado. El pecado de la gente, el pecado de los gobernantes, y todo ello está registrado en la palabra de Dios. En Isaías dice la Escritura en el capítulo 24, allí está hablando Dios de lo que ha acontecido aquí en la tierra. Habla de juicio sobre la tierra, versículos 5 y 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Todo esto lo estamos viviendo en este presente siglo. Solamente oímos de muerte. Dice el versículo 17 y 18 de el miedo debido a tanta inseguridad que se está teniendo por la maldad del hombre en la tierra. Terror, foso y red sobre ti,
oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Serán quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Y aquí viene profecía de el juicio que estará haciendo Dios contra los reinos enemigos de Dios, porque hay reinos que se han levantado contra Dios. Hay reinos que han establecido otro sistema o otra forma de adoración, otra forma de estar atendiendo las necesidades y no acudiendo al cielo, sino acudiendo a otros dioses. Así que todo esto tiene su final, y esto sucederá en la segunda venida de Cristo. Cristo pronto regresará, y creemos que somos parte de la generación del regreso de Jesucristo. La iglesia está a punto de terminar su tarea y ser levantada al cielo para que venga un tiempo de gran tribulación. ¿Qué sucederá? Leamos versículo 21 de Isaías 24. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Allí habla de los reyes de la tierra, esos reyes ateos, reyes que le dieron la espalda a Dios, reyes corruptos, reyes que no quisieron oír de Dios. Así que estamos en un tiempo donde pronto esto sucederá. Pero dice la Biblia, Dios castigará al ejército de los cielos. Esto habla de una región arriba del planeta Tierra, arriba del Sol, arriba de la Luna. Es una región en los cielos que la Biblia habla como regiones celestiales. En esto hemos estado enseñando acerca de los cielos de Dios, 3 cielos. Estamos en el primer cielo, nosotros los seres humanos, lo que vemos hacia arriba, la atmósfera que estamos viendo. Hay un segundo cielo donde está el gobierno de Satanás, y es a lo que se refiere aquí el versículo 21. Dios va a destruir ese ejército de los cielos, va a destruir todo el gobierno satánico que está dominando sobre los reyes en la tierra. Los reyes en la tierra son dominados por pensamientos malévolos que vienen de las regiones celestiales. Eso está en Efesios 6:12. La Biblia dice que toda iglesia o toda la iglesia tiene esta lucha en ese nivel espiritual. Es el nivel de lo estratégico, el nivel de las regiones celestiales. Es el segundo cielo, porque en el tercer cielo es donde está Dios, está nuestro Señor Jesucristo. Ellos gobiernan desde el tercer cielo, pero hay que librar la batalla en el segundo cielo, donde el diablo ha establecido su propio gobierno de dominio por medio de la hechicería a reyes y gobernantes en la tierra y a la humanidad en general. Por eso el trabajo de la iglesia es estar orando conforme a lo que dice en Efesios, porque la guerra se está librando en lo espiritual. Aquí en Efesios está diciendo, por ejemplo, Efesios 6, el 10, 11 y 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que
El trabajo de la iglesia tiene que intensificarse en cuanto a la oración. El diablo está atacando a los gobernantes y tenemos que poner en cobertura de oración para la protección de Dios a nuestros gobernantes. Dios manda a la iglesia a orar precisamente por los gobernantes. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4, allí está la exhortación. Dios, a través del apóstol Pablo está escribiendo que debemos orar por los gobernantes. En el tiempo que se escribió esta carta, la carta que dirige Pablo a Timoteo, era el tiempo del Imperio Romano. Era el imperio que gobernaba en ese tiempo. Así que Pablo dice, tienen que orar por las autoridades. ¿Y quién era el emperador romano en el tiempo del apóstol Pablo? Era Nerón. No era cualquier gobernante, era un gobernante que tiene historia. Mandó a incendiar a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Era perverso, malo en su corazón. Pero Pablo, por el Espíritu Santo, dijo, oren por sus autoridades, para que podamos vivir en la tierra quieta y reposadamente, vivamos en paz. Así que la oración es importante. No oramos de acuerdo a las características de un gobierno o de un gobernante. No oramos por si está en un carácter bueno o malo, o ciertas características que a veces primero vemos en la persona. No, oramos porque es un mandato de Dios, es un mandamiento. Es como el mandamiento del amor. Amamos aunque no nos amen. ¿Y por qué debemos amar al prójimo? Porque es un mandamiento de Dios. Porque en el amor está precisamente la liberación de muchas personas en esta tierra. Así que la palabra nos muestra que debemos orar por nuestras autoridades, sean quienes sean. Tenemos que orar por ello. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hoy la oración se hace en el nombre de Jesucristo. Cristo es el mediador. A través de Jesucristo llegamos a Dios el Padre y oramos a favor de nuestras autoridades municipales, estatales, federales, en el caso de México, o los reyes en otros lugares, o primeros ministros también en otros países. Así que la oración es universal para cualquier tipo de autoridad. Las autoridades son servidores de Dios, pero necesitan la oración, porque a través de la oración viene la ayuda de Dios. Sí, ahora que hablaste de Nerón, él fue uno de los peores emperadores de Roma, que mató a su propia familia también, ¿no? Mató a su madre, mató a 2 esposas por lo menos. En fin, fue un rey muy déspota. Y fue en los tiempos de Nerón que murió precisamente el apóstol Pablo. Sí, de hecho, Pablo y Pedro, porque no se sabe, todo empieza por ahí del año 66, sí, que es cuando empieza la rebelión en Jerusalén, y ya para el año 70, que es la destrucción del templo y la ciudad ahora por Roma, por el general Tito. Pero todo empieza del 66 al 70, bueno, terminó hasta el 74, que es cuando la toma de Masada. Del 66 al 74 es cuando Roma invade Jerusalén, Israel,
Jerusalén lo tomó en el año 70, pero hasta el 74 fue que tomó el control de todo el país, ¿no? De Israel, que se ve hoy en día en la toma de Masada. Pero hablando de Nerón, él provocó, por ejemplo, el incendio en Roma en el 64 y le echó la culpa al pueblo cristiano de Roma. Entonces, por eso fue una de las grandes persecuciones que se hizo. La primera persecución, de hecho, fue esa, la de Nerón, en contra del pueblo cristiano. Hizo lo mismo en Israel. Así que, bueno, la tradición dice que cuando Roma se estaba quemando, él estaba tocando un instrumento musical. Era muy sádico este emperador, y por eso también el apóstol Pablo en Romanos, ¿no? Se dice que esta palabra la habló por Nerón precisamente, que es Romanos 16, 20, que dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí ya Jesús había muerto. Que Nerón era un hijo de Satanás. Sí, lo que voy, en este pasaje ya Jesucristo había muerto, sí, y había resucitado. Sí. Entonces, ¿por qué está diciendo aquí el apóstol Pablo, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, si ya lo aplastó en la cruz del Calvario? Sí. Y la razón es que de una manera indirecta está diciendo el apóstol Pablo, muy pronto van a ver el fin del emperador Nerón en Roma. Como hemos visto a través de la historia, cómo cayó el Imperio Romano. Y de hecho sucedió porque, por decir, en el 64 fue el incendio en Roma. En el 66 Nerón envió a Vespasiano para conquistar Jerusalén. Y en el 68 es cuando Nerón muere. Sí. Así que de una u otra manera se cumplió lo que dijo aquí el apóstol Pablo. Fue una profecía tal vez que dio en el 66 y se cumplió en el 68, así que fueron en 2 años o menos que se cumplió esta profecía y Nerón murió. Sí, por eso los gobiernos en la tierra son temporales y no son perpetuos. Hemos conocido en la historia reciente como, por ejemplo, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, donde imperaba el dominio del pensamiento en contra de Dios, cayó. Tardó un tiempo, pero cayó. Así que hemos visto cómo el muro que dividía Alemania, entre la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, cayó el muro de Berlín. Así que todo ello es temporal. Dios está obrando donde hay oración. La oración destruye las obras del diablo aquí en la tierra. Por eso Dios manda a la iglesia a orar por los gobernantes, por las autoridades. Y tenemos una oración importante de conocer como la que hizo Abraham por un rey. Este rey estaba bajo sentencia de muerte porque estaba a punto de pecar, porque quería tomar a la esposa de Abraham. Y Dios es Dios del matrimonio, Dios es Dios de la familia. Y nadie puede tocar a una mujer cuando está en una relación de matrimonio establecido por Dios, porque la bendición allí está. Entonces vino el tiempo donde había que hacer juicio y Dios habló con el rey Abimelech para decirle: suelta esa mujer que no es tuya, porque si no, el juicio vendrá. Entonces este rey dijo: yo no sabía que era la mujer de Abraham, así que la devolvió a Abraham sin haber hecho nada con Sara. Entonces Dios le dijo: llama a Abraham, porque él es profeta. Él es profeta y va a orar por ti para que se cancele la maldición que está operando ahora por el pecado de haber tomado a esta mujer, y la enfermedad está golpeando tu cuerpo, a tu mujer y a todos tus sirvientes. Así que había una peste de enfermedad en el reino de Abimelech. Así que la oración es fundamental.
Esto lo conocemos ya en el Nuevo Testamento, porque Dios nos manda a poner manos sobre los enfermos para que sean sanados. Esto fue lo que hizo Abraham, el padre de la fe. Así que dice la Escritura en Génesis capítulo 20, versículo 7. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú Es lo que Dios y le todos dijo los tuyos. al rey. Ahora, Sí, esta es versículos la- 14 al 16. Sí, aquí es bueno resaltar de que es la primera ocasión que habla de la palabra profeta, y que Dios lo designó a Abraham Sí. como su profeta. Así es, el representante del cielo en la tierra, Abraham. Y hoy la iglesia, Hoy la porque iglesia, dice sí. la Escritura en Gálatas que todos los que hoy somos cristianos somos herederos de la bendición que Dios estableció en Abraham. Abraham es el padre de la fe. Hoy caminamos en el reino de la fe, en el reino del Espíritu Santo de Dios. Así que Dios es Dios de enseñanza a través de las Escrituras. Podemos leer versículos 14 al 16. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer, y dijo a Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para tus ojos de todos los que están contigo y para con todos. Y así dice, fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. A causa de Sara había cerrado la matriz de todo el reino o de las mujeres en el reino de Abimelech. Pero Dios tenía su profeta y Dios camina con sus profetas. La oración de los profetas son importantes. Hoy la voz profética son los cristianos, hombres y mujeres que hemos sido enviados por Jesucristo a poner manos sobre los enfermos para que la sanidad venga. Tenemos que saber que la oración es en el nombre de Jesucristo, y Dios mueve el corazón de los gobernantes para que cumplan la voluntad de Dios por medio de la oración de la iglesia. El corazón de un gobernante, de una autoridad, de un presidente, de un primer ministro, de un rey, están en las manos de Dios. Pero Dios está esperando la oración de la iglesia para inclinar ese corazón a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios. De lo contrario, si no hay oración, ese corazón se inclinará a lo malo, a hacer injusticia. Así que por eso Dios está esperando la oración para que el corazón del rey se incline hacia la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Como repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Allí tenemos en Proverbios 21:1 lo que dice la Escritura: a todo lo que Dios quiere inclina el corazón del rey. Acabamos de ser testigos de la investidura del nuevo presidente de los Estados Unidos, y vimos cómo en su plan de trabajo él determinó establecer un cambio en cuanto a lo que se consideraba en los Estados Unidos como una moda que distorsionaba todo lo que tiene que ver con la ley de Dios, todo lo que tiene que ver con la familia. Por eso ahora en las disposiciones que puso el nuevo presidente de los Estados Unidos es regresar a la Biblia, regresar a la palabra de Dios, regresar al fundamento de la familia, y por eso la Biblia habla acerca del inicio de la humanidad centrada
en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por eso Dios está obrando en el corazón de este gobernante Donald Trump, porque él dijo: ahora la política oficial del gobierno es reconocer solamente dos géneros en cuanto a el sexo masculino, femenino. En Génesis 1:27, la Biblia habla de que Dios hizo solamente al varón como varón y a la mujer como mujer, y en el versículo 28 dice la Escritura, habla del matrimonio. Así que ahora estamos viendo como un gobernante, que no es cualquier gobernante, es el gobernante más poderoso de la nación más poderosa del planeta Tierra al tiempo de hoy. Y Dios está inclinando el corazón a los propósitos que están registradas en la Biblia, la palabra de Dios. Regresar a los fundamentos de la familia. Y al inicio de la toma de posesión pudimos ver la oración que hizo Franklin Graham, el hijo de Billy Graham. Hoy él es un evangelista que está sirviendo al Señor en muchos lugares. Y aquí tenemos a Franklin Graham haciendo esta oración importante. Por lo que dijo, es necesario darlo a conocer. Él dijo en esta oración: Padre nuestro y Dios nuestro, tú has dicho, bendita la nación cuyo Dios es el Señor. Aquí está hablando de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras. Las Escrituras dicen, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Sigue orando Franklin Graham diciendo, como oró el profeta Daniel, bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyas son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Él pone y depone reyes. Está refiriéndose a lo que está escrito en el libro de Daniel. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Aquí está parte de la oración que hizo Franklin Graham. Oró por el presidente, oró por la esposa del presidente. Él dijo, también te pedimos que bendigas y protejas a Melania como primera dama. Te damos las gracias por la belleza, la calidez y la gracia que muestra no solo a esta nación, sino al mundo entero. Dios es Dios del matrimonio, por eso Dios iba a traer juicio sobre el rey Abimelech, porque estaba afectando el matrimonio de Abraham con Sara. Así que hay que bendecir el matrimonio. Y aquí el siervo de Dios, Franklin Graham, está bendiciendo a Donald Trump y a su esposa Melania. Pero también otra autoridad, el vicepresidente. Dijo él, te damos las gracias por el vicepresidente electo J.D. Vance y su esposa Usha y su joven familia. Que sea una fuerza para el presidente Trump, para que esté a su lado, para sostener sus brazos, como Aarón sostuvo los brazos de Moisés. Es la función del vicepresidente, sostener las manos del presidente, como lo hizo Aarón y Hur, para sostener las manos de Moisés cuando Josué estaba en el campo de batalla. Así que toda oración es conforme a lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, y aquí tenemos a Franklin Graham orando conforme a las Escrituras por un nuevo gobierno. Y este gobierno tuvo mucha oración de por medio. Y toda la iglesia debe aprender a orar por los gobernantes, quienes sean los gobernantes. Cada nación tiene repartida la iglesia y la iglesia no solamente debe orar por su respectiva nación, sino también por otras naciones. Así que si hoy estamos viendo que estas disposiciones posiblemente puedan afectar a nuestra nación, tenemos que orar. El que está de por medio para bendecir nuestra propia nación es Dios, no es el hombre.
La oración cambia las circunstancias. A través de la oración hace que el corazón del gobernante se incline a favor de Dios. Yo he estado siempre orando por Estados Unidos, orando por México, orando por Israel, orando por otras naciones, pero en el caso de México con Estados Unidos debemos saber que Dios puso a México al lado de Estados Unidos. Dios es el que repartió la tierra, Dios es el que asignó el territorio y puso a México al lado de Estados Unidos. Entonces, hay una vinculación muy estrecha en lo político, económico, en lo social, en lo religioso, y lo estamos conociendo. Ahora tenemos que orar. Si queremos que Dios bendiga a México, hay que orar. El único que puede mover el corazón del presidente de la nación más grande a favor de México es Dios. Por eso tenemos que orar. Debemos ver las cosas no como lo ven en el mundo de lo natural las personas que no conocen ni de Dios ni de las Escrituras. Pero si nosotros conocemos al Dios creador de las naciones, al Dios creador de los gobernantes, el que puso gobernantes en las naciones, si nosotros creemos en la Biblia, la palabra de Dios, y sabemos lo que debemos hacer, pongamos en práctica la palabra de Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, y México está en el plan de Dios. México es una nación, lo hemos enseñado, muy bendecida por Dios. Cuando hablamos de Israel y hablamos de todas las bendiciones que Dios puso en Israel, la tenemos en México. Así que México está en el plan de Dios y debemos seguir orando por México, orar porque los Estados Unidos sean también una nación que vuelva a alumbrar, porque había caído en un precipicio debido a tanta inmoralidad, debido a tanto pecado. Donde hay pecado, donde hay inmoralidad, el juicio de Dios aparece. Pero cuando hay arrepentimiento y cuando hay oración de por medio en arrepentimiento y ayuno, como se ha hecho últimamente, las cosas empiezan a cambiar. Así que debemos orar, siempre bendecir. La oración es para bendecir a toda persona por la cual se ora. Así que esta es la enseñanza que podemos tener. ¿Tienes alguna palabra? Sí, bueno, es importante orar por los presidentes, orar por los gobiernos para que nos vaya bien. Lo que sea que los gobernantes estén haciendo mal, entonces de eso se encarga Dios, pero tenemos que orar por ellos, sean buenos o sean malos, hay que orar por ellos para que Dios, ellos puedan impartir justicia en la tierra, y Dios es el que determina los tiempos, y por eso la importancia es no dejar de orar por ellos. Sí, al final cuando Cristo regrese, dice la Escritura que todos los reyes estarán rindiéndole adoración Cuentas al Señor. Y darán cuenta también. Y van a dar cuenta de todo lo que hicieron. O sea que el hecho de que ya un rey haya muerto no quiere decir que ya no vaya a dar cuenta. Va a dar cuenta. Dios lo va a resucitar para dar cuenta de su periodo gubernamental. Así que todos los que han tenido autoridad en la tierra, en la historia misma, un día estarán delante del juez de toda la tierra, que es Jesucristo, y tendrán que dar cuenta. Y dice la Biblia, los que no estén registrados en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Es la muerte segunda, la muerte eterna. Así que hay que conocer de la profecía para estar viviendo en estos tiempos en las bendiciones de Dios. Pues agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza. Cada día el Espíritu Santo nos va mostrando la importancia de las Escrituras, de la profecía. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.